Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, espero que estén muy bien. Vamos a dar inicio a esta charla en la que vamos a, principalmente como han venido siendo los últimos encuentros de Fantástico, ¿no? La idea es que sea un conversatorio, la idea es que sea un espacio abierto donde podamos principalmente intercambiar ideas y saber cómo podemos mejorar cuando hablamos de temas de sostenibilidad, cómo podemos ser más sostenibles, cómo podemos ser más fantásticos, ¿no? Y bueno, desde Fantástico, Sostenibilidad con Plástico, que es una iniciativa que viene siendo liderada por la Cámara Peruano-Alemana junto con la Sociedad Nacional de Industrias, dentro del programa Olinvest Verde, que es un programa que viene trabajando con una serie de proyectos aquí en la región. Buscamos proporcionar este espacio de diálogo donde estamos cada vez más logrando acercarnos a un grupo de actores importantes, de empresas, de pymes, de empresas grandes, de instituciones, que quieren hacerse responsables de la cadena de valorización del plástico, ¿no? De cómo podemos ser realmente más fantásticos en el momento de gestionar este tan importante material y cómo podemos hacerlo. Es un desafío gigante, no tenemos la solución. Sin embargo, un gran paso y un punto muy importante es poder hablar de forma abierta sobre cómo podemos mejorarlo, cómo podemos ser más fantásticos gestionando nuestro plástico, cómo podemos ser más fantásticos entendiendo cómo el plástico viene siendo solo un pequeño ejemplo dentro de las cadenas de reciclaje, un ejemplo dentro de las cadenas de gestión de residuos que es necesario darle la debida atención y principalmente como el ejemplo del reciclaje, del reuso, de la reutilización de materiales, de los diferentes tipos de diseño que se les puede dar a estos materiales, es parte de una cadena mayor que es estos cambios de modelo que vivimos en el día a día de forma cada vez más disruptiva, ¿no? Y en ese sentido estamos hablando de economía circular, estamos hablando de gestión de nuestros residuos, estamos hablando de eliminar la basura, estamos hablando de realmente valorizar todos los materiales con los que tenemos acceso, con los que tenemos algún tipo de contacto, ¿no? Y en ese sentido, el desafío de la charla de hoy, y con ello paso la palabra a nuestra ponente, es hablar de sostenibilidad que suma realmente, ¿no? ¿Cómo podemos generar impactos concretos, por más pequeños que sean, y sumar a estos procesos que necesitamos que sean con mucha urgencia cada vez más sostenibles, ¿no? Y en ese sentido queremos comentarles también sobre el Fantasticómetro, ¿no? Que es nuestra herramienta que busca impulsar estos resultados y pequeños impactos cuando hablamos de gestión del plástico, cuando hablamos de valorización del plástico, cuando hablamos de cómo una empresa, como una gran empresa, una pequeña empresa principalmente, puede empezar a gestionar de forma correcta estos tipos de material, ¿no? Desde el inicio, momento uno, hasta el final. Y con ello le paso la palabra a Sara Calvo, quien nos va desde Libélula, quien nos va a inspirar un poco de cómo podemos sumar esa sostenibilidad y cómo el Fantasticómetro, esta herramienta, nos puede ayudar a dar inicio en este camino. Que Sara, bienvenida, genial que puedas estar con nosotros en este espacio de conversación. Eh, y a los colegas, a todos que están conectados, por favor, dejen sus preguntas aquí en la herramienta de preguntas y respuestas. Si tienen algún tema que les parezca mejor que sea conversado, hablado y prefieren que abramos el micrófono, solo levanten la mano y les damos la palabra. Así que, Sara, te dejo en la función de liderar esta conversación. Muchas gracias. Gracias, Marina. Gracias a todos por estar hoy. Yo sé que es una tarde un poco, bueno, en mi caso es un poco fría, agradezco mucho el esfuerzo de estar conectados y les voy a pedir, como dijo Marina, que escriban, que se haga sentir el calor de su presencia a través de las pantallas, ¿no? Ya tuvimos una experiencia muy bonita hace poco con el equipo de Fantasticómetro, de poder cruzar esa barrera de las pantallas, de poder tener esta conversación a través de los comentarios, así que escríbanos, déjenos también cualquier reflexión o cualquier tema que de repente también por el calor de la exposición
no se esté tocando y ustedes consideren importante que se haga mención o que ustedes también puedan compartir a través de su experiencia. Entonces comienzo, por favor, invitándolos a eso. Em, entonces, vamos hoy a enfocarnos en el fantasticómetro, en las acciones que nosotros también como personas, a través también de nuestras organizaciones, podemos hacer para impulsar los resultados. Y para empezar, porque tenemos que empezar desde un punto individual, desde nuestra responsabilidad personal y sin ánimos de acusar a nadie, porque aquí todos, creo que todos, o casi todos, usamos de alguna u otra forma plástico en nuestras vidas, directa o indirectamente. Entonces, preguntarles en el chat, por favor, escriban qué tipo de plástico es el que adquieren más, el que usan más. De repente algunos dicen, no, yo no uso bolsas de plástico, yo no uso nada, pero quizá usan esfoliantes y ahí también hay plástico. O de repente hay productos que sí o sí tienen que tener plástico por medidas higiénicas. Los vamos leyendo. Vayan poniendo qué tipo de productos plásticos son los que usan ustedes más. Así, a conciencia. Entonces, en mi caso, por ejemplo, si bien no trato de minimizar el uso de bolsas de plástico al máximo posible, sí uso igual las bolsas alternativas que también son de plástico, pero son de un plástico, digamos, más durable, de un plástico, una bolsa que te va a durar muchísimos años, ¿no? Que son estas bolsas de reemplazo, sustitutas. Ese es un caso, las botellas PET. A ver, por ahí estoy viendo que están escribiendo en el chat. Gaseosas, claro, Jessica, las botellas PET de las gaseosas, ¿no? Catherine dice bolsas de plástico, botellas también, botellas PET. ¿Alguno de ustedes toma estos cafés instantáneos que vienen en vasitos de cartón? Esto se llama polipapel y si se han dado cuenta tiene un film muy delgadito de plástico que permite que no se, digamos que se mantenga, ¿no? Bolsitas para los perros, obvio, nuestras bolsas para levantar los regalitos de nuestros animales. Hola, Claudia, bolsas de plástico, vasos descartables. Claro, Kevin, el champú, el desodorante, todos los productos plásticos, ¿no? Claro, perfecto. Kevin nos cuenta que él usa las presentaciones grandes, ¿no? Para evitar el exceso. Claro, ahora el champú viene en presentaciones también de 1 litro. Hay gente que usa champú en barra, ¿no? Verónica dice los envases de yogur para la lonchera, claro. El envase de café también. Perfecto, gracias por contarme. Han visto que como que el común denominador es las botellas, ¿no? Ahí sigan compartiendo, igual vamos a seguir leyendo. Entonces, vamos un poco a ponernos en contexto de por qué es tan importante gestionar el tema del uso de plástico. No sé si se está viendo mi control, pero voy a esconder para que no se... Ok. Bueno, ya para nadie es un secreto que nuestros mares están contaminados de plástico, ya sea plástico en bolsas, botellas, como también plásticos muy pequeños que ya se están estudiando alrededor del mundo, que es el microplástico, del que vamos a hablar un poquito más adelante. También tuvimos el tema de que quizás, si recuerdan, antes de la pandemia se estaba impulsando, se empezó a impulsar en nuestro país la ley de plástico de un solo uso, ¿no? Para la regulación del plástico de un solo uso. Sin embargo, la pandemia fue un hecho que retrocedió un poco los avances que se habían tenido, ya que obviamente se estaba priorizando el tema de la salud. Todos tuvimos no sabíamos qué era lo que podía contagiarnos, empezamos a usar más plástico para todo, las mascarillas, estas máscaras de plástico. En realidad se hizo a nivel mundial un problema, pero obviamente estábamos también cubriendo una necesidad de protección, ¿no? Em, Así también han surgido distintas iniciativas a nivel mundial para reducir, ya sean eh, generar energía a través de la quema de plástico, utilizar el plástico para
como insumo para otras acciones, como por ejemplo hacer ropa de plástico. Adidas, por ejemplo, tiene unas zapatillas hechas de plástico. em, Utilizarlo, por ejemplo, para la construcción de carreteras. Entonces vemos que no solamente es que hay un consumo muy masificado de plásticos, también vemos que están habiendo como un montón de planteamientos, de soluciones para poder contrarrestar los efectos de este. Otra cosa importante es la contaminación de los cuerpos de agua. No sé por ahí si quieren ir comentando, pero claro, ¿cómo llega el plástico a los cuerpos de agua? Acuérdense que los ríos desembocan en los mares, ¿no? Y a través de muchos ríos, sin ir muy lejos, los ríos de nuestras ciudades, no sé desde dónde nos estamos conectando, si la gente solo es de Lima, me van comentando por qué ríos están en sus ciudades, pero sabemos que estos ríos terminan llevando bolsas, llevando una serie de desechos que terminan en los mares, ¿no? Eh, y esto termina contaminando, termina afectando a la flora, a la fauna. Vemos imágenes muy tristes, ¿no? De animales que se han atascado, se han muerto de repente porque comieron un plástico pensando que era algún tipo de alimento, en el caso de las tortugas marinas, ¿no? Que se comen las bolsas de plástico pensando que son medusas, o una noticia que a mí me impactó mucho fue de una ballena que la encontraron muerta y que cuando la vieron por dentro estaba llena de un montón de bolsas, o sea, una cantidad increíble de bolsas porque si recuerdan, las ballenas filtran, ¿no? Ellas abren la boca y filtran, entonces entra el plancton, entran diferentes alimentos, pero obviamente ellas no filtran, no dicen, ah, no, esto es bolsa, yo no lo voy a comer, sino que entra, entonces la ballena pensaba que estaba llena, ¿no? No pensaba, sentía que estaba llena y murió de inanición. Murió de inanición, murió ella sentía saciedad, pero en realidad no estaba nutrida y murió, ¿no? Entonces esto fue como impactante, la cantidad de bolsas que habían dentro de este animal, ¿no? Pero no solamente viene como bolsas y plásticos grandes o fragmentos de plástico, sino que también ya se habla, hace muchos años ya se viene hablando de los microplásticos, ¿no? Que el plástico va triturándose y va disminuyendo por acción de diferentes factores externos y va haciéndose tan chiquito que entra a la cadena alimenticia a través de los pequeños, desde los pequeños peces hasta peces más grandes y por último llega al ser humano. No se ha encontrado microplásticos en la leche materna, se ha encontrado microplásticos en la sangre y a ciencia cierta no se sabe todavía cuáles son los efectos colaterales de los microplásticos en nuestro organismo. No sabemos cómo esto va a afectar a nuestros órganos. Se sabe que hay un efecto en nuestro sistema endocrino, se sabe que hay un efecto incluso cancerígeno, pero no se sabe a ciencia cierta cuál es el efecto que va a tener la acumulación de microplásticos en nuestro organismo. Y vamos a ir viendo un poco más de esto, ¿no? Entonces, ya habíamos conversado que uno de los factores es esta inadecuada gestión de residuos de plástico, ¿no? Estos llegan a los mares, llegan a los ríos, vamos a la playa o se nos da una bolsa y termina en el mar, finalmente. Y es acá donde el mar actúa como es un fluido gigante, inmenso, actúa como un transporte de estos residuos que van, de acuerdo a las corrientes marinas, son trasladados a diferentes lugares del litoral, a las orillas y también digamos, al fondo, ¿no? A donde no hay ciudades. Entonces, producto de estas corrientes marinas se ven como círculos, bueno, estos vórtices, digamos, se forman por todas estas corrientes marinas que hacen como una suerte de cúmulos a los que los conocen como las islas de plástico. Las islas de plástico son porciones, digamos, que están flotando de diferentes tipos y tamaños de plástico y de otros tipos también de residuos que son arrastrados por estas corrientes. Una de las más grandes es la isla del Pacífico que están viendo más o menos al frente, en la parte de Norteamérica, ¿no? Al frente de la costa de Estados Unidos. Esta isla dicen que tiene aproximadamente el tamaño del país de Francia.
Entonces estamos hablando de islas que no son pequeñas y que acumulan dentro de ellas mucho plástico. Dicen, según una publicación de un científico, que para el 2050 habrá más plástico que peces en el océano, ¿no? Es alarmante. Hay ríos que en los que ya se puede observar esta cantidad de plástico. Hay un río, uno de los ríos más contaminados del mundo, que se llama el Citarum. Si ustedes buscan una foto del río Citarum, van a ver que prácticamente es un río de plástico y que la gente está con sus lanchas, pero no están pescando, sino están buscando qué reciclar. Y bueno, obviamente esto no solo afecta a la flora y fauna, sino que también a la calidad del agua. Acuérdense que el plástico es un derivado del petróleo. Si bien es un derivado del petróleo, es un producto que se hace a base de petróleo, pero que de acuerdo al tipo de plástico se les añade una serie de químicos, de aditivos que tienen diferentes reacciones. Entonces, de acuerdo reaccionan con el sol, reaccionan con el agua, y van botando como estas sustancias que terminan siendo muy dañinas para la salud. O sea, no solamente es que probablemente, imagínense, una ranita va a atorarse ahí con una bolsa, sino que probablemente también el contacto con estos aditivos genere en este animal una serie de enfermedades, o impactos sobre la biología del animal, ¿no? Entonces, el tema de los residuos en nuestro país, la inadecuada gestión lamentablemente sigue siendo aún en el 2023 un problema, ya que si hablamos de gestión de residuos, el ciclo de la gestión inicia por el consumidor. Nosotros nos deshacemos de nuestro residuo y si en nuestras manos no elegimos una opción de reducción o de reciclaje, normalmente va se transporta a través, lo ideal es a través del camión o el servicio que hacen las municipalidades distritales, y es llevado a un relleno sanitario, ¿no? Un relleno sanitario es un lugar condicionado y adecuado para que estos residuos sean enterrados en un relleno sanitario legal que está reconocido por las autoridades competentes. Debe tener ciertas características, debe estar impermeabilizada. Ese es como un hueco, ¿no? Un hueco gigante como una piscina, debe estar impermeabilizado, debe tener canaletas, porque los residuos se van descomponiendo. En el caso de los residuos orgánicos, estos botan unos líquidos que tienen que ser, que salen por la canaleta. También los residuos orgánicos se generan gases como el metano. Pero el problema con los plásticos y con otros residuos es el tiempo de degradación. Un residuo orgánico, si ustedes o si ustedes, no sé si alguna vez han visto en el parque de la casa que murió una palomita o un ratón, y si nadie movió a este animalito, ven que con los días va llenándose de agujeros y va desapareciendo hasta que ya no ven rastro de él. Bueno, es porque ha habido una acción de bacterias, de microorganismos, la luz solar, etcétera, que hace que esto se biodegrade. En el caso de los orgánicos funciona así, tienen un tiempo corto de biodegradación, pero en el caso de plásticos, en el caso de otros materiales como el vidrio, etcétera, su proceso de degradación es de cientos de años. Entonces, algo que ha costado tanto llegar a tus manos, digamos, porque también el proceso de producción es un proceso relativamente largo, ¿no? En el que hay que hacer la materia prima del plástico, tiene que pasar por los procesos de acuerdo al tipo de plástico que va a ser, llega a tus manos y en tus manos no dura ni lo que te demores en tomar una gaseosa o en lo que te demores en llevar una bolsa de un lugar a otro, de consumir un producto, y después ya está en la basura, y va a durar 500 años, ¿no? Se dan cuenta el escaso tiempo que tienen solo en nuestras manos. Entonces, si llega un relleno sanitario, estará enterrado, estará controlado, pero de irse fuera, ya sea un botadero es un lugar que muchos debemos de haber visto en el país,
que es un lugar donde hay un montón de basura, donde nadie la controla, donde puedes ver animales, puedes ver incluso personas, puedes ver hasta niños recogiendo y que a veces queman la basura ahí. Ese es un botadero, es un lugar no controlado. Puede terminar expuesto también a alguna fuente de agua, puede terminar quemado, y como les decía, cuando uno quema la basura, triplica, cuadriplica, quintuplica el efecto nocivo que esta tiene, porque ya la estás llevando al aire y a respirarla, ¿no? Entonces, el problema de la gestión de residuos agrava la situación del manejo inadecuado del plástico, ¿no? Entonces, como ya hablábamos, aparte de estos residuos grandes, ya se ha comprobado que los microplásticos, que es el plástico fragmentado, que parece incluso a veces parte de la arena, ¿no? Ya se ha encontrado en el ser humano. ¿Cómo llega al ser humano? Por el agua que tomamos, también llega a través de la leche materna, porque entra lo consume la madre y ya se ha encontrado en la leche materna, y llegó a nosotros a través de la alimentación, ¿no? Fue viajando a través de la cadena alimenticia y llegó a la alimentación. Se ha encontrado incluso hace poco, no sé si están viendo la noticia ahí de la República, hicieron un monitoreo de la neblina de dos montes. Entre ellos, uno es el monte Fuji, que es un monte muy, muy famoso ahí en Japón. Lo hicieron en dos montañas. Analizaron la composición de las nubes, de la neblina que está alrededor de estas montañas, y encontraron el microplástico en la neblina. Y ustedes dirán, pero si es algo sólido, claro, pero si ustedes se van un día aquí nomás, los que han ido al centro de Lima, se van a la avenida Bancay, llegan a casa y se pasan un pañito y está súper negro, ¿no? Como tierra. Esas son las partículas que están suspendidas en el aire de que salen en los distintos procesos de combustión, del combustible, etcétera. Lo mismo pasa con el microplástico. Es tan así chiquitito que puede flotar. Entonces, otra forma de llegar es a través de la evaporación del agua. Entonces, si ya está en los cuerpos de agua, cuando el agua se evapora y sube a ser una nube, también llega allí con el agua llega con microplásticos. A ver, vamos a ver, hay unos, aparece acá. Entonces ahí podemos observar cómo aquí han hecho como una barrera, ¿no? Y ven cómo a través de esa barrera se va acumulando el plástico en este río, ¿no? Igual acá pueden observar. Estas son campañas que hacen ciertas organizaciones para recoger el plástico de dentro del mar, y recogen esa cantidad de residuos que son arrastrados. Y quienes viven cerca a ciertas playas podrán notar que también el mar les trae residuos que no necesariamente han sido vertidos digamos, en sus barrios, en sus vecindarios, ¿no? Sino que llegan de otros distritos porque el mar arrastra de todos lados, ¿no? Entonces, ya el contexto lo sabemos, simplemente es un repaso. ¿Qué podemos hacer para ser más sostenibles con el uso del plástico? Bueno, comencemos teniendo en cuenta que aquí no se trata de satanizar el plástico, porque surge en algún momento como un material genial, apto, que ayuda un montón en el tema de higiene, de conservación de productos, en el tema de protección. Surgió como una maravilla por su estabilidad, por su duración, etcétera. El problema
de fondo es cómo nosotros estamos gestionando ese plástico y nuestros patrones de consumo. Son los patrones de consumo que nosotros tenemos son los que agravan esta situación, porque ya hemos dicho, si una botella de plástico tiene todo un proceso de varios meses quizás en el que hay que el plástico, que el petróleo es tratado y es mezclado y se convierte en pellets, ¿no? Que son la materia prima y llega a la fábrica de botellas y la fábrica de botellas sale es comprado por la fábrica de gaseosas y luego es llevado a una tienda, o sea, pasan meses para que esa botella llegue al lugar donde yo la compro. Yo me la tomaré en 2 horas, ¿no? 1 hora, y luego la boto a la basura y queda 500 años en el ambiente. Entonces hay un tema de estoy satisfaciendo una necesidad, es muy práctico para mí tener esa botella, pero si no me hago cargo de que esa botella termine en el lugar adecuado, reciclando, por ejemplo, para que ese PET, ese plástico PET sea nuevamente regrese al ciclo y sea usado como materia prima para otro plástico y lo estoy volviendo solo un residuo que puede terminar incluso en el mar, entonces ya estamos viendo que no es el plástico el problema, hay un problema de responsabilidad personal de cada ser humano en cuanto a cómo yo me hago cargo de mis residuos, ¿no? Entonces, surgen iniciativas como Fantasticómetro, que realmente valga la redundancia, es fantástico, que nos ayudan a ordenarnos desde también nuestras organizaciones, ¿no? Porque si bien son problemas compartidos, también las organizaciones tienen su propia responsabilidad de gestionar el plástico. Entonces, surge esta herramienta que nos ayuda a mirar qué estamos haciendo y qué podemos hacer, ¿no? Lo primero es a través de un autodiagnóstico que nos permite evaluar el estado actual de cómo estoy gestionando el plástico dentro de mi organización. Preguntas como qué plástico, qué cantidad de plástico estoy usando, de repente algunos sí lo saben porque están reciclando, están pesando, de repente algunos ya han dado un paso más allá, han hecho una pequeña caracterización, o sea, saben qué tipos de residuos y dónde, pero de repente no, muchas veces voy a empresas como ingeniera ambiental y me dicen, pero ¿para qué voy a reciclar si yo separo mis residuos, pero viene el señor de limpieza y lo mezcla todo? Entonces, ¿de qué vale? Y ahí empieza como ya el problema de yo no me voy a hacer cargo porque no, acá no están gestionando, ¿no? Entonces, ahí está la pregunta. ¿Estoy segregando mis residuos? ¿Los estoy separando? ¿Estoy además encargándome de que estos residuos vayan a un proceso de reciclaje o que lo recoja la municipalidad? Entonces, empezamos por ahí, haciéndonos preguntas, ¿no? ¿Se disponen los residuos que genero? O sea, de repente decimos, sí, yo sé que sí, porque yo se lo estoy entregando a la municipalidad y la municipalidad tiene un programa selectivo de recojo, que lo tienen muchas municipalidades. En mi caso, mi municipalidad no lo tiene. Entonces, ¿qué hago yo? Yo lo separo, lo dejo ahí, yo sé que pasa un reciclador. Yo sé que ese reciclador lo está vendiendo porque le están pagando por ese plástico. O sea, sé que no está yendo a un botadero, pero de repente pueda que pase un reciclador que no esté reciclando, sino que son estas personas que como la municipalidad no pasa, se llevan los residuos informalmente y los bota a un botadero. También puede pasar eso. Entonces, hay una serie de preguntas que nos hacemos con el autodiagnóstico. ¿Para qué? Para que, no para, eso es una autoevaluación, entonces no es que nadie te esté juzgando ni nada, sino hay que ser los más sinceros posibles, porque con esa sinceridad nosotros podemos identificar esas oportunidades de mejora, ¿no? ¿Qué es lo que ya estoy haciendo y puedo mejorar? O si no estoy haciendo nada, ¿por dónde empiezo? Porque a veces nos abrumamos cuando sabemos que tenemos que hacer, pero no sabemos por dónde empezar. Y por eso son importantes trazarnos nuestras hojas de ruta, ¿no? Las hojas de ruta son como esos pasos, ese camino que yo puedo establecer desde qué objetivos que para mí son realistas, que son cumplibles, qué metas me puedo poner y cuáles son las acciones, ¿no? Pasito a pasito. Entonces, acá nos ponen una frase súper buena que es, no hay negocio en un planeta muerto. Y es lo cierto, porque todo negocio, ya sea que tú utilizas directamente un recurso natural, o sea, una empresa de servicios que dice, bueno, yo no vivo de la producción de algo, pero
realmente todo lo que yo recibo ha pasado por un proceso, ¿no? Así que lo importante es ser una empresa sostenible y crear también un valor para los clientes, ¿no? Porque los clientes finalmente cada vez hay más conciencia de empresas que están tomando responsabilidad y eso también nos da un punto extra en cuanto a competitividad, ¿no? Entonces, cuando nosotros creamos una hoja de ruta, lo primero es planificar, organizarnos y planificar, ¿no? Muchas veces las empresas ya tienen un equipo interno de medio ambiente o alguien de repente, una persona, un responsable de medio ambiente, o puede crear a partir de esta identificación un grupo que pueda trabajarlo internamente, ¿no? Y que también entre eso puede haber otras cosas relacionadas a temas similares, ¿no? Y buscar siempre, recuerden, las personas idóneas, ya sea porque toman decisiones o porque tienen como las características técnicas para poder trabajarlo. Y en base a ello, realizar este plan de trabajo que nos va a permitir nos va a facilitar la consecución, la ejecución y el cumplimiento de las acciones, ¿no? Entonces, con el diagnóstico es el primer paso. Lo importante también es que podamos ver qué están haciendo nuestros pares, tanto a nivel nacional e internacional, lo que se conoce como un benchmark, y evaluar aquellos retos que también nosotros tenemos, ¿no? También es bueno hacer qué es lo que se me está dificultando el cumplimiento de esto. Quizás solamente es un cambio de hábitos, pero quizá hay algo más profundo, entonces siempre es bueno utilizar este distinto tipo de herramientas que me permiten hacer análisis más exhaustivos de qué está pasando para que yo no pueda cumplir con este cambio de prácticas, ¿no? Entonces, la consulta es qué acciones puedo aplicar en mi organización, qué estrategias también puedo hacer para reducir el plástico y cómo las comunico, ¿no? También somos también agentes de cambio y estar también paralelamente trabajar con mentores que puedan también facilitarnos información y nos puedan dar ideas de cómo hacerlo, ¿no? Eh, tenemos la definición de ejes y acciones, definir lo que son para nosotros nuestros ejes estratégicos, por ejemplo, la parte institucional, la parte de organización, la parte de, de gestión de residuos como tal, la parte de compras, o sea, ¿no? ¿Cuáles son mis ejes? Definir líneas de acción y priorizar también cuáles son las acciones que puedo cumplir, ya sea porque muchas veces el presupuesto no es suficiente o sea, si hago una determinación de acciones, tengo que priorizar las que de repente por presupuesto en ese momento puedo hacer o porque tengo el equipo en ese momento y las que puedo ya ir viendo a mediano y largo plazo, ¿no? También la validación y aprobación, o sea, la recepción de cualquier feedback o comentarios, sugerencias por parte de la alta dirección. Y lo último y no lo menos importante porque es realidad lo que todo el tiempo tenemos que hacer, que es seguimiento y monitoreo, ¿no? Tenemos que ver si estamos cumpliendo con las acciones, si estamos cumpliendo con nuestro objetivo del año, si estamos llegando a nuestra meta. Entonces, este es un poco el resumen de la metodología de Fantasticómetro, y esta se basa también en los 10 principios del buen uso de plástico, ¿no? No sé, ahí me cuentan si ya, cómo les está yendo, si ya, supongo que todos los que están acá ya han usado la herramienta. Por favor, vayan contándome para que podamos abrir también un poco la experiencia. Pero esta herramienta yo también ya la he usado, me parece una herramienta súper buena, ¿no? Me ayuda a medir y nos ayuda a medir y gestionar correctamente los plásticos. Está abierta para todo tipo de organización, desde microempresas, sector público, sector privado, ONG. Si ustedes van a la herramienta, hay una serie de aliados que ya vienen compartiéndola y usándola.
y analiza toda tu cadena de valor, te puede ayudar a gestionar correctamente los residuos, también a darte ideas de por dónde puedes empezar, dónde puedes priorizar, porque al hacer el diagnóstico te arroja aquellos puntos donde digamos, tienes menor puntaje, donde tienes mayor oportunidad para poder desarrollar acciones y a generar compromisos en la organización para la gestión de plástico, ¿no? Entonces, tiene estos 10 principios que están basados en diferentes cosas de qué es lo que has identificado, qué es lo que consumes, compras sostenibles, ahí son varios puntos, eh, y luego te arroja una ponderación y resultados y te dice en qué nivel de avance o de madurez en cuanto al uso de plástico te encuentras, ¿no? Y de acuerdo a ello ya viene todo el trabajo que ustedes pueden realizar dependiendo de en qué punto se encuentran. Algunos pueda que ya estén incluyendo el uso de plástico dentro de su política ambiental, puede que otros ya tengan un plan de gestión ambiental y dentro de este plan de gestión ambiental está el plástico, de repente no está en su plan de gestión ambiental, pero está en su plan de compras, entonces, depende, no todas las empresas tienen el mismo nivel de madurez, ¿no? Entre los 10 principios, como les decía, está el medir el uso de plástico, el saber cuánto generamos, el haber incorporado en nuestras compras criterios sostenibles. O sea, por ejemplo, hay empresas que han dejado de consumir bolsas de solo uso y que las han restringido solamente a lo justo y necesario, como temas de alimentos, temas higiénicos, o que están buscando material reciclable dentro de lo que hacen. La promoción de buenas prácticas para el uso responsable del plástico, la minimización, que es súper importante, ¿no? Porque hablábamos de que en realidad lo más importante antes de cualquier otra acción que podamos hacer para gestionar el plástico es minimizar el uso de este plástico. Y para ello también, si ya no podemos minimizar, hacer lo que dice el punto 5, segregar. Segregar es separar los residuos de acuerdo al tipo de residuo que hay. Entonces, separar plástico creo que incluso es uno de los residuos para mí más fáciles de reciclar. Es más fácil que reciclar incluso otros residuos como papel, porque el papel, por ejemplo, tienes que cuidarlo mucho, tienes que separarlo, porque si tú contaminas el papel, ya sea porque lo manchas o le echas algún tipo de comida, etcétera, lo contaminaste y ya no es reciclable. Entonces el plástico es un material fácil de segregar, es fácil de reciclar, ¿no? Asegurarle también el ciclo de vida sostenible. Cuando hablamos de ciclo de vida, hablamos, por ejemplo, del ejemplo de la botella, estoy trayendo una botella que empezó con un insumo que era el petróleo, etcétera, los aditivos, y pasó por todo un proceso para llegar a la planta de, de gaseosas y de pronto llega a mí y después ya no sé lo que pasa. El ciclo de vida es toda la vida de esa botella, desde que nace como un insumo que es creado en una fábrica hasta que es dispuesta, ya sea que regresa nuevamente como reciclaje o, o es dispuesto en un relleno sanitario, ¿no? El principio 7 es asegurar un ciclo de vida sostenible, perdón, el principio 8 es innovar en el diseño de productos. Esto va sobre todo también para, si voy a dar un producto, si voy a vender un producto que tenga plástico, también como productor tengo que buscar que esto sea reciclable, ¿no? A veces me ha pasado que con cualquier, no hablo necesariamente del plástico, pero hay productos y no sé si les ha pasado que los han mirado y han dicho, ¿y esto cómo lo reciclo? ¿Esto qué es? ¿No? ¿Esto a dónde lo llevo? Entonces hay una responsabilidad de quien produce también los productos de cómo hago que esto sea reciclable. Y un componente importante que es el punto 9 es necesitamos siempre fortalecer las capacidades y no solo desde el conocimiento, porque yo creo que muchísima gente sabe que el plástico está dañando, que el plástico, el uso indiscriminado del plástico, no el plástico, sino el uso indiscriminado del plástico está dañando los ecosistemas. Sin embargo, hay un tema que va acompañado del fortalecimiento de capacidades, que es la sensibilización.
¿no? Entonces, el poder decir, yo tengo mi responsabilidad, o sea, el poder ver una botella y saber que yo tengo la responsabilidad de que esa botella sea reciclada, es porque ya pasé por un proceso de sensibilización. Yo siento realmente algo que hace que yo lo haga, porque el conocimiento no es suficiente. Hay que hacer un trabajo de ambos lados, ¿no? Y por último, ser un agente de cambio, promover la gestión responsable del plástico. En mi trabajo a veces, yo me olvido porque yo tengo un tomatodo de café que lo llevo a la cafetería, pero a mí quien me inspiró a hacerlo era una compañera, ¿no? Que siempre lleva este tomatodo de café y yo decía, oye, o sea, qué importante tener esta responsabilidad de llevar mi tomatodo de café siempre que voy a la oficina, ¿no? Entonces, y a ella también le inspiró a otra persona. Entonces, sí, más que por la crítica, porque alguien venga y me diga, qué mal que no uses un tomatodo, tú que eres ingeniera ambiental, qué vergüenza. No, yo me inspiré no por alguien que me criticó o me dijo que estaba mal que yo no lo use, sino por alguien que yo veía que a todas las reuniones iba con su tomatodo de café y que íbamos a comprar café y ella iba con su tomatodo. Entonces, a mí me inspiró. Entonces, los cambios más positivos se hacen a través de, digamos, de esta inspiración. Entonces yo los invito, si es que no han medido no han ingresado y no está, su empresa aún no está participando, a que entren en el código QR o si no vayan a la página fantasticoconplástico.com y puedan iniciar este camino de ser más sostenibles, este camino de contribuir con nuestro granito de arena. Yo creo que a veces las personas que pensamos que no hacemos nada porque creemos que, bueno, ya el mundo está, ya mira, tanto plástico en el mar, yo ya no puedo hacer nada. Creo que eso es somos los que más daño podemos terminar haciendo, porque somos muchos y la inacción puede hacer a veces más daño que alguien que deliberadamente va a ir a tirar su basura a un río. Y otra cosa que les quiero terminar contándoles esta experiencia, todos los veranos yo voy a la playa, como muchos que vivimos en la costa, y, y siempre veo como basura, ¿no? Plástico, y veo que finalmente la brisa del mar se la lleva al mar y, yo siento así como que siento terrible, la verdad. Entonces me pongo a recoger la basura, ¿no? Y un día habían unos niños jugando, pero estaban jugando al lado de un cúmulo de alguna familia que había dejado el residuo y le digo, ya no pude y me convertí en esa señora que yo digo, ay, no debería convertirme en esa señora pesada, pero les dije, niños, pero recojan esto. Y me dijeron, esa no es mi basura, me dijeron. O sea, ¿quién lo habrá dejado ahí? Y yo les digo, pero es tu planeta. De repente me habrán detestado los niños, pero se quedaron pensando, porque a veces ellos sí tienen como esta entrada a escucharte, ¿no? Y como me vieron ya recogiendo, bueno, por ahí que al menos ese cúmulo lo guardaron en otra bolsa y lo dejaron, ¿no? A veces vamos a hacer esa pesada que te diga, por favor, ayúdame a recoger, pero hay que tomar como esa gran responsabilidad que tenemos. Y creo que quiero escucharlos, todavía nos quedan unos minutos. Así que si por ahí alguien tiene una experiencia que quiera compartir, somos todos oídos acá porque esa es la idea. Marina, ¿estás por ahí? Sí, Sara, muchas gracias por compartirnos. Creo que hay algunos comentarios también en el chat que nos han compartido, no solo desde dónde están, pero lo que vienen haciendo. Creo que vamos a en este cierre rescatar un poquito de esto. Sin embargo, creo que es muy importante lo que nos trajiste en el sentido de saber concretamente cuál es el impacto que esto tiene. Yo creo que todos los que estamos aquí conectados hemos escuchado ya muchas veces que realmente el medio ambiente está sufriendo mucho, que son temas que tenemos que estar atentos, que tenemos que cuidar de las generaciones futuras, pero con lo que nos has compartido, lo que nos queda bastante es muy claro que no es generaciones futuras, nos está afectando muchísimo ahora, en el presente. Entonces, no es solo
de pensar en el futuro, de pensar en las próximas generaciones, es de realmente tener un poco más de egoísmo en el sentido de querer preocuparnos por la casa donde vivimos, ¿no? Entonces vemos todos esos impactos que son cada vez más fuertes, cada vez más visibles. Y por el otro lado, son impactos muy grandes y el llamado es a empezar con algo pequeño, ¿no? A empezar a movernos con algo muy chiquito. Parece que, bueno, no vamos a realmente salvar el mundo recogiendo, como contaba Sara, tal vez algo, lo que vemos en la playa, pero puede hacer una gran diferencia en el momento que somos ejemplo, ¿no? Entonces, en el momento que somos ejemplo, se puede replicar. Y si todos los chiquitos nos juntamos, puede ser aún mejor. Ahí en el chat estaba leyendo que hay algunos que ya llenaron el Fantasticómetro de forma gratuita y que ya tuvieron una vista general sobre qué tan fantásticos son en su gestión del plástico. Estaba viendo que alguien compartió que era 74% fantástico, así que muy bien, muy bien. Y ese es el inicio, ¿no? El inicio de saber, ok, hay que empezar a medir las cosas, ¿no? Para poder también sentirnos bien si es que lo hemos mejorado, ¿no? Digamos, ahora es 74% fantástico, pero en los resultados me di cuenta que podría mejorar este y este y este indicador. Entonces, ok, vamos a apuntar a esto, vamos a mejorarlo, vamos a hacer un pequeño cambio en el proceso de compra, en el proceso de descarte, en la evaluación del proceso como un todo, y después pasé de 74% fantástico a 80% fantástico. Es un gran salto, ¿no? Es una mejora. Entonces, en ese sentido, creo que también es donde los invitamos a que puedan realmente utilizar la herramienta no de una forma punitiva, ¿ok? No es para penalizar a nadie, no es que se quiera decir, oye, ok, qué pena, mira, tú eres solo 20% fantástico, qué fatal eres, todo es tu culpa. No, eres 20% fantástico, digamos, pero ¿cómo puedes pasar de ser 20% fantástico a ser 40% fantástico? Y luego así ir avanzando y mejorando estos procesos con una conciencia clara de lo que implica, pero también empezando con un ejemplo de residuo que nos puede llevar a poder generar un impacto muy, muy, muy concreto en el medio ambiente en la medida de que salimos de pensar que el plástico, los residuos de plástico son basura y que son realmente insumos para nuevos procesos, que pueden ser reciclados, que deben de ser reciclados y que deben de tener también diseños que nos permitan reducir la cantidad de material que utilizamos en lo que no sea necesario. ¿Ok? Entonces creo que eso es un poco así, intentando hacer una breve toma de todo lo que nos ha compartido Sara en este espacio, en este conversatorio. Ahí veo que realmente una de las preguntas también que compartieron hay una preocupación, ¿no? Nosotros podemos en casa, yo creo que el impacto, si es que cada uno tiene una gestión distinta en casa del plástico o dentro de, no solo en casa, dentro de los hogares, pero también en las empresas, el impacto es muy grande. Hay una preocupación, claro, con la cadena de valor, ¿cierto? Yo puedo estar segregando, yo puedo estar separando, yo puedo estar pensando que se destina al reciclaje, pero eso no sucede porque en algún momento esta cadena se quiebra. Y eso es exactamente lo que queremos promover. Si todos podemos hacer con que se genere una cadena de valor en torno al plástico, vamos a estar mejorando a que estos procesos no se quiebren. ¿Correcto? A que realmente se vaya el reciclaje, a que realmente hay una planta de reciclaje, al que realmente esa planta de reciclaje pueda destinar lo que se recicla a crear nuevos insumos. Entonces, eso es muy importante, que tengamos una conciencia de que estamos participando no solo para apoyar al medio ambiente, no solo para evitar que el plástico sea descartado de forma incorrecta, pero principalmente para que puedan generarse nuevos negocios, para que puedan generarse una cadena de valor en la que el plástico, como un residuo que anteriormente se veía como basura, pase a ser insumo. ¿Ok? Y eso es algo muy importante y que creo que todos compartimos esas ganas de que así sea y que cada vez se pueda construir más en el Perú de esa forma.
Oye, quería hacerte Sí, una consulta. ¿Tú crees que me podrías dar plazo para enviar escucho, una propuesta esta mañana? escucho un micrófono Porque me dijiste que nos vamos abierto. ayer y era No hasta sé, hoy. a ver, ok. No sé si alguien quería tomar la palabra, si alguien quiere hacer algún comentario. Ok, veo aquí una pregunta. En los hogares los niños y niñas son importantes influenciadores en el cambio hacia un consumo responsable con el ambiente. ¿Quiénes deberían ser estos influenciadores en las empresas? Sara, no sé si quieres comentar y complemento y cerramos con esta pregunta. Sí, yo creo que los niños son como la semillita, ¿no? Es lo más, con las personas más fáciles con las que puedas trabajar, son las más fáciles de impactar. Muchas veces incluso he visto ejemplos de niños que van al jardín, al nido y regresan como a influenciar a papá y a mamá. Entonces creo que son, que son como la semilla perfecta, ¿no? Que darles esa conciencia de que están cuidando el lugar donde viven, que tienen una responsabilidad desde niños, enseñarles a amar el lugar donde, su planeta, aunque suene muy como idealista, creo que es una edad en la que ya los marcas para siempre, ¿no? Pero también recuerden que el niño aprende sobre todo el ejemplo. Entonces, si bien vienen con muchas ideas del colegio y de las profesoras y de los compañeritos, ellos aprenden como esponjas de todo lo que observan, ¿no? Si tú a tu hijo le dices, no uses el celular, pero te ven usando el celular, es como un mensaje como muy contradictorio. Entonces, en el caso de los influenciados de las empresas, les estoy contando mi caso, o sea, yo llegando, viendo a mis líderes, viniendo yo también de una organización que promueve la sostenibilidad y viendo a mis líderes que son coherentes con sus comportamientos desde que manejan la bicicleta para trasladarse. En mi caso no puedo porque vivo muy lejos y tiendo a los accidentes, pero trato de minimizar con el tema del transporte público, etcétera, pero creo que es el ejemplo y sobre todo desde el liderazgo. Hay un tema de liderazgo sostenible, ¿no? Entonces, yo me he sentido identificada por compañeros, pero también porque mis líderes son personas que no necesitan decirme qué es lo que yo tengo que hacer, porque yo ya cuando los veo siento que yo tengo como esta, responsabilidad de también predicar, sobre todo porque en mi caso yo tengo una carrera que es afín a medio ambiente y también trabajo en una empresa que promueve la sostenibilidad. Pero yo creo que mis mayores influenciadores van a ser siempre los líderes, ¿no? Y es allí los que están aquí y sienten que tienen que trabajar. De repente algunos sí son líderes en sus empresas, otros no, pero tienen una posición clave, de repente en el comité o en el grupo que promueve. A la primera persona que la tienen que mirar así como para que se comprometa es a su líder. Ok, muchas gracias, Sara, por compartirnos un poco cómo lo has visto y principalmente el tema con los niños que viene de dos lados, ¿no? Tiene siempre diferentes aristas. Yo creo que dentro de las empresas es un desafío siempre muy bonito. Por más que a veces hayan personas que se quieran hacer cargo de estos temas, es un desafío muy importante dentro de la empresa y hoy en día es un desafío ya no solo aspiracional, ¿no? Ok, vamos a salvar el mundo, es un desafío vinculado al negocio. ¿Ok? Que las empresas sean sostenibles, que las empresas tengan una gestión sostenible, es una demanda del mercado. Y eso es muy importante, principalmente cuando pensamos en que aquí dentro de la audiencia hay muchas pequeñas y medianas empresas, no solo grandes empresas, pero principalmente también pequeñas y medianas, que tienen que entender cómo esta cadena de valor viene cambiando. ¿No? Cómo el mercado también viene cambiando y cómo en ese sentido es cada vez más demandado que exista una gestión de sostenibilidad dentro de la empresa. Y para eso es importante empezar, ¿no? Poder crear nuevos procesos internos en los que se contemple que haya una persona responsable. Puede ser, digamos, alguien que trabaja en el área administrativa, que pueda tomar, por ejemplo, ese desafío de mejorar los procesos o de crear una política cuando hablamos con una hoja de ruta, cuando hablamos del momento de la compra y de cómo hacemos esa compra vinculada a el pensamiento crítico de, ok, ¿para qué estoy comprando esto? ¿Necesito comprarlo? ¿Necesito esa cantidad? ¿De qué material es?
cómo se va a descartar después de que yo le dé un uso. Entonces, en ese sentido, es una estrategia no solo de mercado para las empresas, pero también puede ser un desafío para un profesional que está trabajando dentro de la empresa y que le gustaría tomarlo. Es cierto, las generaciones más jóvenes lo ven de forma más natural, ¿no? De cuidar el medio ambiente es algo no solo necesario, pero algo que ya viene intrínseco de la forma en la que nosotros manejamos nuestro día a día y de cómo entendemos que tenemos que hacer las cosas, ¿no? Entonces, también si tienen a veces una empresa pequeña, si tienen algún practicante o si tienen una persona nueva que está ingresando al equipo, que crean que pueda tener un perfil interesante para poder empezar a desarrollarlo, también es un buen paso. Y ahí veo también el comentario de Kevin que nos indica que están realizando en San Martín. Kevin, con mucho gusto nos vamos a poner en contacto contigo para poder ver de qué forma podemos apoyar a este desafío para superar este obstáculo que nos comentas, que digamos que no es un obstáculo, digamos que es un desafío, sí, una oportunidad. Creo que es una oportunidad de poder hacer sinergias y en este espacio, y con eso creo que es la mejor forma de cerrar nuestra conversación, que necesitamos realmente ayudarnos mutuamente. ¿No? En Fantástico buscamos crear una comunidad de personas, de instituciones y de actores interesadas en mejorar esa gestión del plástico, interesados en realmente tener un impacto correcto. No es solo satanizarlo y decir el plástico es lo peor del mundo. Realmente es encontrar una solución que sea viable y que sea también una oportunidad. Así que veo, Kevin, en lo que comentas, una oportunidad de poder hacer estas sinergias y poder ver cómo lo que ustedes vienen haciendo puede aún escalar, servir de ejemplo y ser aún mejor. Desde la región San Martín, así que genial y muchas gracias por compartir. Nosotros nos vamos a poner en contacto con ustedes por correo, tenemos ahí los registros, pero los invitamos con esto ya cerrando este espacio a que realmente podamos vincularnos, que podamos tomar este desafío de forma conjunta, que podamos utilizar la herramienta del Fantasticómetro como un primer apoyo, ¿no? Como una guía para ver cómo puedo adaptar estos primeros pasos, cómo empezar. Así que les agradezco mucho a todos por haberse conectado. Hemos sido un buen grupo de conectados en esta hora de conversación. Y bueno, agradecerte, Sara, por los ejemplos y por la visión que nos has traído para poder inspirarnos un poquito más y animarnos a todos a ser un poco más fantásticos, ¿no? Un poquito. A ver cómo lo podemos empezar y estamos fantásticos para cada vez más apoyarlos y poder seguir teniendo estos espacios de conversación. Así que, Sara, te dejo con las palabras y muchas gracias a todos por haberse conectado en este espacio. Espero que nos veamos pronto en las próximas charlas. No, gracias a ustedes. La verdad es que me encanta porque el grupo está también bien activo. Decirles que desde la experiencia de alguien que también lucha por ser más coherente, es un cambio de paradigmas, es una filosofía que empieza por ir poco a poco, como dice Marina, siendo fantásticos de a poquitos. Tengan mucha comprensión, son años de hábitos, los hábitos cuestan cambiarlos y en la organización, pues, también se traducen estos cambios personales, ¿no? Recuerden que ustedes siempre hay alguien que los va a estar observando y que, eh, y que es fantástico, literal, tener herramientas como estas que te ayudan a ordenarte y que también tienes como este espacio abierto para que puedas consultar. Entonces, creo que eso te hace el camino mucho más fácil. Nuevamente, felicitarlos, Marina, todo el equipo por esto. A mí me encanta y cuando quieran siempre estoy dispuesta para acompañarlos. Genial, muchas gracias, Sara, y muchas gracias a todos los conectados. Nos vemos pronto. Seguimos aquí desde Fantástico, siempre a disposición y con estos espacios. Gracias, que estén muy bien. Chao. Chao.